¿Sí? ¿En qué caso se manda la curva? ¿Verdad? Por ejemplo, en pacientes que tienen glicemia normal, o sea, los valores normales de glicemia son entre 70 y 100 miligramos por ciento. Entonces, un paciente con una glicemia de esas, pero que tiene síntomas, las 3P, mejor mandarle a hacer una curva. ¿Por qué? Porque ya sea o el aumento de la glicemia en un paciente o la baja de la glicemia se puede dar tardíamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, puede ser que a la hora, ¿sí? O el paciente cuando fue en ayunas, ¿sí? Tenía la glicemia normal, pero después se le subió, se le bajó 1 hora, 2 horas después. Que es lo que a veces vemos en los chicos acá, que no desayunan y cuando llegan aquí a la clase es cuando se caen, ¿sí? Tardías. Glucosuria con glicemia normal, o sea, cuando uno mide en la tirita los niveles de glicemia en orina, ¿sí? Está alta, pero el paciente tiene la glicemia normal. Glucosa postprandial normal, esta es más para hipoglicemia. Hombre, si yo ahorita me tomo un desayuno normal, el desayuno normal que uno come, ¿cómo se supone? Recuerden que los valores de glicemia pre tienen que estar en esto. Yo como en el desayuno me comí un chocolate, comí arepita y huevos perico. La pregunta es, ¿la glicemia post debe estar acá o tiene que estar superior a esto? Superior, porque acabo de comer. Glucosa en la harina, ¿sí? Entonces, un paciente que le haga una glicemia post y la glicemia post le sale en este rango, que en teoría es un valor normal, pero este valor normal es ¿para qué? Para pre, o sea, para glicemia en ayunas. Entonces, ¿qué espero yo en este paciente? Que esto esté por encima de 100. Y si le sale en este rango, quiere decir que el paciente se le está bajando la glicemia. Está haciendo hipoglicemia reactiva. ¿Dónde más? En pacientes embarazadas discúlpenme, pacientes embarazadas con diagnóstico de abortadoras habituales, pacientes que han quedado en embarazo, han abortado, vuelven a quedar en embarazo y vuelven a abortar, entonces hay que hacer antes de que vuelvan a quedar en embarazo se les debe hacer una curva, porque la hipoglicemia puede ser una causal del aborto, ¿cierto? Y finalmente la hipoglicemia reactiva. Ahí me perdí un poquito. Usted me dice que la hipoglicemia puede ser una causal, ¿sí? Pero digamos, en mi caso, yo soy hipoglicémica, pero nunca he abortado. Digamos que a mí me deben que hacer antes de una curva. Una curva, claro, para saber cómo están los niveles de glicemia. ¿Sí? Y con base en eso, según cómo estén los niveles de glicemia, entonces, pues, diga, estar pendiente. No que no pueda, no. Son los que podrían, y si es un abortador habitual, pues ese embarazo sería de alto riesgo. Son los denominados ARLO. Embarazo de alto riesgo obstétrico. Entonces hay que, estar más vigilando a esa paciente. Y hay muchas causales de ARROS. La placenta previa, la eclampsia, la hipertensión, la diabetes, la hipoglicemia. Entonces, ¿qué pasa? Que los ARRO, el médico general debe estar más pendiente de esa paciente, ¿sí? Y segundo, hasta un momento determinado, esa paciente debe ser valorada por ginecología. Entonces se remite ya, después de un determinado tiempo, se remite a gineco, para que sea el ginecólogo quien continúe llevando el embarazo, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Cuáles son digamos que los fines del tratamiento? Pues principalmente es regular los niveles de glucosa en el paciente, ¿no? Preservar las células betas funcionando, evitar que si el paciente es diabético tipo 2, se me pase a diabético tipo 1, evitar eso. Y desafortunadamente uno ve eso muy frecuentemente porque los pacientes no son juiciosos. El paciente más desjuiciado para el tratamiento es el paciente diabético. Es el más desjuiciado, ¿sí? Uno le dice, yo soy muy, entre comillas, drástico con la dieta de los pacientes. Yo le digo al paciente, no sal, no azúcar, no grasa. Pero yo sé que el paciente me va a hacer trampa. Y entonces no sal, coge la pizquita de sal y le echa al caldo.
ese es el poquito de sal que yo quiero que tome. No azúcar, una migajita. No, antes de que me pregunten de repente, yo no me gusta Henry Rodríguez, ya si la nutricionista lo manda, pues ella sabrá. No es porque sea malo, pero a mí no me gusta que el paciente endulce con stevia o endulce con edulcorantes, esos que sabro y eso, no me gusta, no sé por qué, no me gusta. Por lo menos la stevia a mí me parece, o sea, uno le echa una migajita de stevia, esa vaina es re dulce. Sí. Aunque se supone que dicen que no es mala, pero fue madre, ¿sí? Esos edulcorantes que hay, por ejemplo el sabro. Entonces, por ejemplo, si yo le echaba una cucharadita de azúcar al café con sabro, el paciente no se conforma con una pepita, porque no siente el sabor. Entonces, ¿cuántas pepitas le echa para sentir sabor? 3, 4 pepas. Y si sumo las calorías de esas 3, 4 pepas, es como si le hubiera echado una cucharadita o más de una cucharadita. Entonces, por eso no me gusta. ¿Sí? Ya a veces las nutricionistas, y yo he peleado con las nutricionistas por, ay, pero es que doctor, que no sé qué, que nada. Yo, bueno, coste, les digo yo, ¿cierto? Además de que el paciente diabético esconde los dulces, qué berraco de vuelve como eso tiene unas caletas de dulce. Yo me acuerdo que hace muchos años tuve un paciente, pero o sea, yo estaba de turno y me llegó ese paciente, mi paciente me llegó con niveles de glicemia 420 y obviamente la familia me arrancaba conmigo, ¿no? Que no sé qué, no sería doctor que usted, porque hacía poquito el paciente había ido a consulta y la glicemia en ese momento la tenían siendo algo, un poquito elevadita, pero poquito. Entonces, y yo no le aumenté la dosis de hipoglicemiante oral. Y como a los 8 15 días fue el paciente 4, 5, usted no sé qué. En ese momento. Llegué y empecé a hacerle preguntas al señor. Dulcecito, no, la señora, no, yo le he hecho ya no delante de mí, y no tienes dulcecitos escondidos, no, busque, le van a encontrarse la caleta. ¿Sabe dónde quedó escondido este señor los dulces? En la cisterna de embolsada, para que no se mojaran obviamente, y la gente, ¿quién va a abrir una cisterna? Nadie, pues muy aseado que seamos nosotros, la cisterna nunca la abrimos. Y búsquenla, así de pronto para poner el manto, no se agarra de hábito, porque no me pone a mirar ahí qué hay adentro. ¿Sí? Y búsquenla en el closet, búsquenla en los cajones, búsquenla. Y un día la muchacha, yo digo que esto es obra divina, porque lo que le digo, la vieja nunca quitaba la tapa de la cisterna, y ese día se le dio. Ese fin de semana la muchacha se dio por, todavía está el paciente hospitalizado, se le dio por quitar la tapa para que no sé, y le llamó curiosidad. Claro, estaba hablando porque ya no tenía dulce, o tenía poquito dulce, entonces ya el fondo, el queso no lo llevaba al fondo. Y la señora saca cuando va a decir, mire lo que encontré, y llegaron allá a la torre, yo lo que le encontraron, ¿no le dije? No estaba encaretado los dulces. Claro, el señor se metía al baño, al 1 para el 2, y eche dulcecito de lo lindo ahí. Es el paciente más desobediente que hay, se vuelve como niño y pelean, y eso es una pelotera. Sí. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes.